Hoy vamos a hablar del tema de digestibilidad. ¿Qué entendemos por digestibilidad? La digestibilidad es una propiedad del alimento en el cual una proporción del mismo o nutriente en particular no es excretado en la materia fecal y que por ende fue absorbido por parte del animal. Generalmente se expresa en porcentaje. ¿Para qué sirve conocer la digestibilidad de un alimento? Es un dato importante porque determina de la cantidad consumida de ese alimento cuánto fue digerido. Recién dijimos que se expresa en porcentaje. ¿Cómo es el cálculo? El cálculo es el siguiente. Por un lado, debemos conocer la cantidad consumida de dicho alimento. Por otro lado, debemos conocer la cantidad de materia fecal excretada por parte del animal que consumió ese alimento y luego la diferencia de consumido menos excretado dividido lo consumido y multiplicado por 100 lo podemos expresar el valor en porcentaje. Vamos a un ejemplo. Un caprino consume 1,5 kilos de materia seca. El total de materia fecal excretada fue de 1,2 kilos, con un dato de porcentaje de materia seca del 40%. Entonces, ¿cuál es la digestibilidad de dicho alimento? El consumo por parte del animal, como lo dice el ejemplo, fue de 1,5 kilos. Consumo total de materia seca, como lo expresa el cálculo. Restamos la cantidad de materia fecal expresada en base seca, que fue 0,480 kilos, dividido la cantidad consumida, o sea 1,5, por 100, queda expresado ese valor de digestibilidad en porcentaje. Ahora veamos cómo transformamos ese valor de la materia fecal en materia seca. Dijimos que excretó 1,2 kilos de materia fecal por el 40% de materia seca, que es un dato que tenemos, nos da los 0,480 kilos de materia fecal expresado en materia seca. Entonces, una vez obtenido todos estos valores, el cálculo nos arroja que la digestibilidad de ese alimento utilizado en este ejemplo fue del 68%. ¿Qué utilizamos para determinar la digestibilidad? Se utilizan las jaulas de digestibilidad o boxes individuales, como se ven acá en la foto, donde los animales se alojan allá adentro y ahí podemos determinar el consumo individual y a través de bolsas recolectoras, como se ve en la foto, se puede juntar la materia fecal excretada en el día. Esto se realiza durante 7 días consecutivos, tanto la medición del consumo como la recolección de la materia fecal. Y se utiliza en el cálculo el promedio semanal de lo consumido y de lo excretado. Vamos a un ejemplo de un ensayo realizado en cabras, donde la base de la alimentación fue la alfalfa, con cantidades crecientes de maíz entero. En la tabla se observa, si vemos las filas, consumo total de materia seca, consumo total de materia seca del forraje, consumo total de FDN, de FDA y de proteína bruta. Abajo de la tabla, cada sigla tiene su explicación. D0 representa el tratamiento de solo alfalfa. D1, alfalfa más 250 gramos de maíz entero. D0, alfalfa más 400 gramos de maíz entero. Y D3,
la dieta que incluyó alfalfa más 600 gramos de maíz entero. Ahí podemos observar el consumo total de la materia seca y de las diferentes fracciones antes mencionadas. Si vemos la segunda fila que hace referencia al consumo del forraje, en este caso particular del heno de alfalfa, a medida que fue creciendo la cantidad de maíz consumida, la cantidad de heno fue disminuyendo. Con el dato del consumo y con el dato de lo excretado diariamente de cada tratamiento, pudimos hacer el cálculo de la digestibilidad total de la materia seca consumida. Como se puede observar, a medida que fue creciendo las cantidades de maíz entero consumidas, la digestibilidad fue aumentando. Después, más adelante, explicaremos la razón de esto. Ahora la pregunta sería, ¿se puede determinar también la digestibilidad de cada fracción? Y esta tabla demuestra que sí. La primera fila es la digestibilidad total de la materia seca y en las filas siguientes la digestibilidad de cada fracción, de la materia orgánica, de la FDA, de la FDN y de la proteína bruta. O sea, ¿de qué manera se hace el cálculo? El consumo de cada fracción menos la excreción de cada fracción, la diferencia nos va a dar cuál fue el porcentaje de los diferentes nutrientes. ¿De qué depende la digestibilidad de un alimento? De la composición del mismo. Aquellos alimentos que tengan mayor cantidad de fibra, como el caso de los forrajes, su digestibilidad va a ser bastante variable porque va a depender del estado fenológico de la planta. El almidón es una fracción mucho más estable que se encuentran los granos energéticos y la digestibilidad de los mismos va a ser mucho más estable que la de los forrajes. La preparación del alimento también tiene implicancias en la digestibilidad. El picado, por ejemplo, si picamos el forraje, aumenta la degradabilidad ruminal de ese forraje, pero si lo picamos en exceso, termina disminuyendo la digestibilidad. ¿Por qué? Porque aumenta la tasa de pasaje y las bacterias ruminales no llegan a degradar la fracción fibra de ese alimento. La molienda aumenta la digestibilidad, principalmente en los granos. A medida que la molienda es más fina del grano, mayor será su digestibilidad. Los tratamientos térmicos, en el caso de las proteínas, por ejemplo, aumentan la digestibilidad, aumenta también la tasa de pasaje de esa fracción proteica a través del rumen. Y así como hablamos de la composición del alimento, de la preparación del alimento, vamos a hablar de la composición de la ración. No solo es la composición del alimento lo que puede llegar a afectar la digestibilidad, sino la interacción de esos alimentos dentro del aparato digestivo. Y eso conlleva a efectos asociativos, positivos o negativos. Acá vamos a ver un ejemplo de factor asociativo negativo. Volvamos a las digestibilidades de las fracciones. Esta tabla hace referencia a la digestibilidad de la materia seca, la digestibilidad de la FDA y la digestibilidad de la FDN. Las dietas, para recordar, o sea, de 0, de 1, de 2 y de 3,
eran aquellos tratamientos en los cuales se aumentaba la cantidad consumida de maíz. Y si observamos, la digestibilidad de la materia seca total, a medida que aumentaban las cantidades de maíz, o sea, desde D0 a D3, la digestibilidad total aumentó. De 67,85 pasamos a 75,83. Pero si observamos sobre la fracción fibra, FDA y FDN, pasó lo contrario. A medida que aumentaba la cantidad de granos en la dieta, la digestibilidad de la fibra disminuyó. ¿Cuál es la razón de esto? Es que a nivel ruminal, al aumentar la cantidad de almidón, se genera un ambiente ruminal en favor de las bacterias amilolíticas, que por ende degradan el almidón. Eso fue en detrimento del desarrollo de las bacterias celulolíticas, que son las que degradan la celulosa o la fracción fibra. Entonces, este es un claro ejemplo que la suplementación con grano de maíz en determinadas cantidades, si bien la digestibilidad total mejoró, la de la fracción fibra disminuyó.